En Profundidad. Un podcast de La Ribera Multimedia. Con Gustavo Román. Un espacio para conocer la historia de vida de nuestros invitados, con una mirada simple y profunda que nos permita reflejar la esencia de cada testimonio. Bienvenidos a esta propuesta que desde La Ribera Multimedia estamos poniendo en marcha. En Profundidad es este podcast donde nos permitimos ni más ni menos que hacer un recorrido en la vida, en la intimidad y por supuesto en la trayectoria de los invitados, que tiene que ver precisamente con una representación institucional, con algo que nos vincule, que nos ayuda a conocer en detalle de qué manera se va construyendo el tejido en las distintas instituciones y entidades de la ciudad y de la región. Desde el interior profundo de Córdoba queremos llevar hasta sus hogares, hasta cada uno de los ámbitos en los que ustedes pueden estar consumiendo este producto, esta idea, esta propuesta y esta realización. Para esta jornada de trabajo hemos invitado ni más ni menos que a Gonzalo Parodi, que es un referente social, un referente político, un hombre de representación institucional en Río Cuarto, concejal, pero además que ha ocupado distintos cargos en distintos momentos, en distintas gestiones en el ámbito municipal. Gonzalo, en primer término, gracias por aceptar venir, por el diálogo, por la propuesta y empezar a explicar y desandar un camino de un hombre que viene de La Pampa, viene del interior y que se transforma en una referencia en Río Cuarto. No, por favor, gracias a vos, Gustavo, por la invitación. Y la verdad que todo un desafío en estos nuevos formatos. Así que bueno, también jugando un poco a poder interiorizarnos y que bueno, son espacios, como decís, donde uno puede hablar con mayor tranquilidad y extensión. Así que bueno, es un desafío. Para los que están escuchando, escuchan un hombre relajado, un hombre sereno. Eso es en la teoría. Para los que le están viendo, vean un rostro relajado y de un hombre que parece que tiene todo un temple, pero no sucede así siempre, sobre todo cuando su actividad se vincula con el deporte, con la actividad recreativa y en especial con las pasiones que lo atraviesan, que lo inundan. Tenemos una en común, que es que somos muy hinchas de Atenas de Río Cuarto, equipo de fútbol, para mí el más importante de la ciudad, aunque dicen que hay otro por ahí que se llama Estudiantes de Río Cuarto, que nos hace un poquito de sombra. ¿Sos tan apasionado con el fútbol como cuentan tus amigos? Sí, la verdad que es una gran pasión. A veces yo digo, me puede definir un fin de semana, ¿no? No solamente la pasión de los locales Atenas, sino hincha de San Lorenzo de Almagro. Yo digo, soy un poco sufrido, ¿no? Radical de San Lorenzo, de Atenas, siempre nos toca sufrir, digo, ¿no? No estamos acostumbrados a los grandes logros, a festejar campeonatos ni triunfos de manera seguida, por lo menos acá en la provincia, y ahora nos está pasando en la política de Río Cuarto, pero el fútbol lo vivo con mucha pasión. Tengo mis cábalas, trato de que si juega San Lorenzo no hable nadie alrededor. Anoche, de hecho, perdimos 2-0 con Fortaleza y eso cambió mi noche, digamos. Ya me lo tomo todo lo que me queda del día hasta que pueda descansar, arrancar de nuevo. Me lo tomo diferente, ¿no? Así que lo vivo como los argentinos. Creo que somos muy futboleros. Me gusta mucho el fútbol, he jugado siempre al fútbol, ahora juego en la liga de profesionales. Pero bueno, es difícil sacarse esa parte que cuando estás mirando un partido, cuando entras adentro de la cancha, es como que uno se transforma, ¿no? Después ahí nomás pedís disculpas, pedís perdón, decís qué hice, porque lo vine a disfrutar. Pero bueno, es una pasión muy fuerte. Hay algo que nos une, que es que no somos oriundos de Río Cuarto y llegamos a una ciudad que en algún momento quiso escindirse del país, así que tiene una historia y un recorrido, por algo le dicen el imperio, esa cuestión de la pertenencia. No es fácil la incorporación. Yo vengo de Viedma, de Río Negro, vos venís de Realicó, La Pampa. Digo, somos gente del interior con otra mirada, con otro temple, con otra forma. Acostumbrarse a Río Cuarto es muy complejo, a la sociedad, al tejido institucional. En tu caso llegaste a estudiar, yo vine por una historia de vida. Terminó siendo también una historia de vida y tuviste un arraigo en este lugar. ¿Cómo viviste todo ese proceso desde el interior tan tranquilo de una ciudad como Realicó, que es muy tranquila, donde todo el mundo se conoce, y donde transitan los acontecimientos y las cuestiones muy de una manera distinta? Río Cuarto es un pueblo grande,
pero tiene una dinámica y un potencial y un perfil muy específico. Sí, yo nací el 6 de abril del 82, hace muy pocos días cumplí 41 años en el hospital de Relicó, La Pampa. Mi historia acá en Río Cuarto empieza en el año 2000. Yo hoy puedo decir que tengo más años aquí en Río Cuarto que los que tuve en mi provincia natal. Entonces, esa cantidad de tiempo, ya 23 años en la ciudad, me hace generar un arraigo muy, muy fuerte, además de tener una compañera desde hace 20 años de aquí de la ciudad, de tener amigos, el vínculo institucional, laboral. Pero creo que fue una ciudad que yo la vi con un proceso en donde cada vez tiende a una apertura mayor, ¿no? La Universidad Nacional creo que es fundamental en ese proceso. Yo te doy un ejemplo, Gustavo, que siempre lo digo. Cuando yo empecé a jugar en la Liga Profesional en el año 2007, recuerdo, éramos 2 que no habíamos nacido aquí en Río Cuarto y el resto eran todos riocuartenses, generacionalmente, ¿no? 15 años después nos encontramos que de los 25 que estamos en la lista, creo que hay 2 nacidos y criados en Río Cuarto y el resto, todos vivimos en Río Cuarto, todos profesionales que están trabajando en Río Cuarto, pero que nacieron y vinieron de otros lugares, de la región, de otras provincias, y eso es un poco lo que creo que también hay que interpretar, ¿no? Esa tradición, ese espíritu riocuartense más tradicional, que por ahí era más cerrado, que nos costaba ingresar, que nos costaba adaptarnos, a este Río Cuarto que ha sido un poco muy cruzado por la universidad, ¿no? Y creo que eso va a ir mutando y va a ir cambiando permanentemente y hacia adelante. Cuál es el concepto de ciudad, la mirada de ciudad, que me parece que le hace bien porque la va llenando de diferentes miradas. Así que obviamente un periodo de adaptación, pero hoy yo la verdad que amo la ciudad, la vivo y la disfruto de una manera, me cuesta irme hasta los fines de semana a las sierras, porque es el lugar donde yo me siento más tranquilo, sereno, el hecho de terminar una semana a veces muy apretada con la agenda institucional y quedarte en tu casa y poder ir al Parque Sarmiento a tomar unos mates, poder ir al río, es una ciudad que también te hace sentir muy, muy acobijado, así que la verdad que también cuando trabajo todos los días digo, bueno, ¿cómo hago para devolverle a Río Cuarto eso, ¿no? Eso que me hace sentir tan cómodo, que me hace sentir tan bien, que me dio la posibilidad de desarrollarme profesionalmente. Yo soy el primero, en esta posibilidad de hablar relajado, soy el primero en la familia que se pudo recibir profesional, ¿no? Mi viejo mecánico, mi vieja terminó la secundaria, ya era en esa movilidad social de la familia de clase media, decir, bueno, mi viejo al segundo año de secundario estaba en el internado en Huinca Renanco, decidió que no quería seguir estudiando, mi abuelo se lo llevó de la oreja y dijo, te venía a trabajar conmigo al taller. Entonces toda su vida dedicada a la mecánica, a los autos de carrera, que también es una gran pasión mía, y mi vieja trabajó en la administración en todo lo que tenía que ver vinculado a lo agro, que era muy fuerte ahí. Yo fui con mi hermana los primeros que dijimos, bueno, abrimos la puerta de la universidad. Entonces esa transformación también que se fue dando en la familia, el orgullo de ellos, de tener 2 hijos recibidos. Mi hermana es licenciada en psicopedagogía también aquí en la Universidad Nacional. Hay una historia que a mí me llena el pecho también de Río Cuarto, ¿no? Yo no me puedo olvidar las aulas, tomarme el colectivo, lo que fue abrazar a mis viejos cuando me dieron el título en el aula mayor. Son todas veredas, recorridos que uno los tiene en la cabeza y al cual digo, bueno, ¿cómo le devolvemos o cómo le devuelvo todo esto que me dio Río Cuarto, ¿no? Así que yo hoy súper arraigado y con muchas ganas de decir cómo hago para que mis hijos, porque uno, se imagina no solamente cómo termina su vida, sino cómo la viven de mejor forma nuestros descendientes, ¿no? Así que eso es un poco también el desafío que uno se plantea para adelante. Actualmente sos concejal, vamos a ir y vamos a venir en esto, porque vamos a poder hablar durante una hora muy relajado. Y la representación institucional en el Consejo Deliberante también tiene que ver con esa realidad que vos contabas de la Liga de Profesionales
Hoy la mayoría de los concejales no son nacidos y criados de Río Cuarto, sino que han venido de otros lugares, de otras provincias incluso, han podido adaptar, han podido hacer un recorrido y el nivel de representación institucional corresponde a esa realidad. Digo, lo interesante de todo esto y a partir de ahí el perfil que empieza o que debería tener Río Cuarto como ciudad, una ciudad que, esto es personal, me hago cargo de lo que digo, sigue teniendo formato de siglo XX, a un cuarto de siglo XXI de tránsito y donde se imponen todavía esas viejas ideas y esos viejos principios de los nacidos y criados que todavía tienen el concepto de dormir la siesta en una ciudad que es de encuentro, de servicio, que la geopolítica y la territorialidad exigen otro rol, otra dinámica. Mira, coincido absolutamente, de hecho dimos un debate en base a, podemos coincidir, no coincidir, pero que en el fondo nos permitió dar esa discusión, que fue cuando decíamos que la reglamentación de las grandes superficies era vieja, tenía más de 25 años, estaba pensada en otro momento, y todo se terminó tratando de orientar hacia una empresa en particular, pero yo siempre digo, ¿para qué sirvió? Sirvió para dar este debate. Un Río Cuarto que tiene que modernizarse, que tiene que adaptarse, que tiene que animarse a dar grandes discusiones o nuevas discusiones. Me pareció por lo menos interesante la posición del CESI de decir, bueno, vamos a debatirlo, porque cuando quisimos debatir horario corrido nos dijeron que no. Yo digo, a veces Río Cuarto cuando decimos necesita dar un salto de calidad y volver a ser el centro del país, que dejó de serlo, ese imperio tan fuerte que hoy nos pasó por arriba Villa María, Villa Mercedes, tiene que ver con la idiosincrasia y con las decisiones que también tomaron los dirigentes institucionales. Porque muchas veces decís, bueno, ¿por qué Río Cuarto está trazado si lo veo en lo deportivo con la Pedrera o si lo veo en lo cultural con el anfiteatro de Villa María? Bueno, también porque hubo dirigentes institucionales que le pusieron límites o hicieron como mecanismo de presión para que los dirigentes políticos no tomaran las decisiones para que Río Cuarto sea más grande. Entonces creo que eso nos permitió dar ese debate, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo hacemos para que el lugar que nos dio la centralidad geográfica, es decir, bueno, estamos en el medio del centro del país, nos cruzan las mejores rutas, tenemos el ferrocarril, tenemos el aeropuerto, ¿cómo dejamos de perder terreno con otras localidades intermedias que para mí hoy están mucho más desarrolladas, ¿no? Y tiene que ver con estos debates que hay que animar a darse, que obviamente si no los damos hoy vamos a estar perdiendo cada vez mayor terreno. Nosotros hablamos de debatir las grandes superficies, empezar a hablar de un gran centro de transferencia de carga, estamos en el centro del país, hay que interpretar la logística como uno de los grandes desarrollos y fenómenos que se vienen para adelante, hay que empezar a pensar como Río Cuarto dentro del corredor bioceánico, porque todo se está yendo hacia el Pacífico y todo se va hacia Chile y después hacia Asia. Bueno, si nosotros no debatimos esta centralidad, digo, a veces es difícil explicarla en pocos minutos, pero hay un montón de puntos que se van uniendo que van a hacer que dentro de 10 o 15 años el corredor bioceánico pase por otro lado, pero no porque no hayamos tomado la decisión, sino porque se pasó por Maquena, o pasó por Córdoba, o pasó por otro lugar, y el centro de transferencia de carga va a ser una realidad en otro lugar, un centro de logística, y las ciudades intermedias van a seguir creciendo desde el desarrollo económico, cultural, deportivo. Hoy, digo, ¿por qué no tenemos la posibilidad? Hablábamos de ser futbolero, bueno, hay Copa Argentina, ¿por qué no Río Cuarto y sí Villa Mercedes? Y bueno, porque Río Cuarto y porque hay que debatir en una crisis económica si es importante tener un estadio. Argentina vive de crisis en crisis. En todo caso, pongámonos a pensar cómo hacemos para que sea esa ciudad de encuentro, o si no, pongamos sobre la mesa, rompamos todo, digamos cuál es la identidad, porque nuestra identidad es la identidad del encuentro, de esa centralidad política, geográfica, económica, porque toda la región termina en Río Cuarto, desde Huinca, Renancó hasta Pasado Cabrera, todo termina acá. Decís, bueno, hay que sentarse y debatirlo, porque ya ni siquiera somos ciudad de encuentro. El encuentro cultural es en Villa María y, como te decía, el autódromo
está empezando a rugir de nuevo los motores, pero se apagaron, eran 60.000 personas que venían, le daban vida al turismo, a la gastronomía, a la hotelería. Bueno, eso es la mentalidad que tenemos que cambiar, y yo coincido que un poco tiene que ver con el freno que le han ido poniendo a algunas cabezas que ya quedaron viejas y que necesitan renovarse. Gonzalo Parodi además es dirigente político, es un hombre con aspiraciones y con un largo recorrido, y tiene esta mirada precisamente porque forma parte de esta nueva generación que viene a poner sobre la mesa, no a imponer, sino a poner sobre la mesa estos ejes de debate sobre los que por ahí los que no somos de acá nos permitimos plantearlos en voz alta hace ya un tiempo largo. La idiosincrasia de Río Cuarto tiene que ver con 4 patas, vos agregarás alguna más, por lo menos en mi análisis, que tiene que ver con el presupuesto municipal, que es lo más importante que nos atraviesa, el presupuesto que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto, es la otra pata que sostiene esta realidad económica y financiera de nuestra ciudad. La otra son la presencia de PAMI y de ANSES, que son presupuestos importantísimos que sostienen este tejido institucional y que nos permite precisamente una dinámica de funcionamiento, una realidad de circulación de dinero que es real y concreta. Y la otra tiene que ver con la producción, con lo que se genera en materia de comercialización y de desarrollo de una cuestión que tiene que ver con la región, con los granos, con la producción primaria, que nunca tuvo valor agregado. Recién ahora hay iniciativas importantes como la de Bio 4, que está trabajando en este sentido. ¿Qué nos pasa? Que vivimos de espaldas a la universidad, que cuestionamos permanentemente la acción de la municipalidad. Pasar para ser funcionario implica un costo importante a soportar en las espaldas de los funcionarios. ¿Y qué pasa? Que estamos de espaldas al gobierno nacional, con el que no hemos logrado establecer un vínculo, sin embargo nos sostiene la economía. Y la obra más importante en materia de obra de infraestructura que está sucediendo aquí es del gobierno nacional. ¿Por qué interpretas que va sucediendo esto? Primero, déjame hacer algo breve sobre la universidad. Soy egresado, he militado, fui consejero directivo de mi facultad y también, tanto estudiantil como graduado, también consejero superior graduado. De hecho, fui consejero graduado hasta hace 3 años, es decir, mi vida política universitaria es muy fresca, muy reciente, y porque dije que todo esto que te decía antes, esa vinculación y ese deber ser de decir, mi compromiso va a ser eterno con la universidad pública, porque creo en la educación y la movilidad social está basada exclusivamente en la educación. Lo que tenemos que hacer es que esa herramienta de movilidad social vuelva a ser una realidad, porque hoy lamentablemente más del 90% de los que nacen pobres terminan siendo pobres. No existe esta posibilidad que tuve yo de decir, bueno, mi hijo de mecánico, pero terminó siendo profesional, licenciado en ciencias políticas, también estudié, soy abogado. Eso hoy no existe. Bueno, creo que también la universidad tiene que dar esos debates, ¿no? No es el mismo contexto de hace 50 años que hoy. Me parece que el resultado de la elección tiene algo que ver con eso, ¿no? Tiene algo que ver con el no haber sabido interpretar un contexto que necesita una universidad mucho más vinculada con el medio, donde la investigación de lo que surja ahí transforme la calidad de vida del que vive en el Loncativo, porque el que vive en el Loncativo la verdad que ni sabe dónde queda la universidad. Yo el otro día hablaba con los chicos de la Franca y les decía, mire, yo venía a las 8 de la mañana, me iba a las 12 de la noche, y sí, lleven a la universidad muy adentro, universidad pública, libre, gratuita, pero nunca se alejen de lo que pasa fuera de la universidad. Porque si no van a estar trabajando, pensando o viendo cómo su vida pasa por el 2% de los jóvenes que hoy van casi todos en auto, ya ni siquiera hacen dedo para ir. Yo fui la última vez al Consejo Superior en el año 2016 y le dije, miren, tengo un proyecto, así como sacamos los carros con caballo de la ciudad, fuimos el primer municipio en hacer el intercambio de los ótropos por el carro con caballo. Me fui a Santa Fe a dar una charla sobre el carro con caballo y cómo hacíamos para... Y me contó el remisero que justo habían matado un trapito y que a partir de ahí habían metido mucho palo, garrote para sacar a todos los limpiavidrios. Y digo, los vamos a sacar, tenemos que ser la primera ciudad que los saque, pero con inclusión, con capacitación, con formación. Hicimos un relevamiento, lo formamos,
un año capacitándolo. Fui y le dije a la universidad, miren, ya tienen una cantidad de automóviles, digo, en relación a lo que decía, hoy van todos en auto. Si usted me permite demostrar que estos chicos pueden convertirse en una cooperativa de lavaautos y tengo la chapa de la Universidad Nacional, yo los capacito durante 6 meses, veo cómo tratan a la gente, cómo tratan al público, cómo hacen su tarea, me voy a los supermercados, me voy a las concesionarias, le doy trabajo a todos y dejamos sin personas trabajando en los semáforos, porque también los podemos vincular al mercado laboral, a la capacitación, a sacarlo de las adicciones. Había muchos que en ese momento estaban vinculados a las adicciones. ¿Saben qué me dijeron en la universidad? Que no. Le dije, por favor, ¿por qué no? ¿Por qué no nos podemos hacer cargo si se muere alguno de los chicos por algún golpe de electricidad porque van a trabajar con agua? Digo, no leyeron el proyecto, porque son eléctricas con batería, no hay ninguna posibilidad. No, pero no nos podemos hacer cargo del seguro. Lean, hay un contrato donde dice que nos vamos a hacer cargo. Entonces digo, a mí me enseñaron que los que me pagaban los impuestos para que yo esté en el aula, eran los chicos que limpiaban los vidrios de los autos en los semáforos. Eso fue lo primero que me dijo Pablo Hueve, recuerdo. No se olviden que a ustedes les pagan los impuestos los chicos que cruzan cada vez que pasan por un semáforo. Cuando tuve la posibilidad de ser funcionario y digo, quiero cambiar esto, ni siquiera leyeron el proyecto, Gustavo. Ni siquiera leyeron el proyecto. Entonces digo, hay que empezar a hacer un recambio de mentalidad de todas las instituciones, que no tienen que ser espacios cerrados donde cada uno trata de salvarse como puede y me vinculo entre la universidad y la municipalidad si soy del mismo signo político, pero si no soy del mismo signo político no me interesa. Aprovechemos toda la ciencia, la técnica, la investigación que hay en la universidad para transformar la realidad. Creo que ese es uno de los primeros pasos que tiene que dar esta nueva gestión de la universidad, ¿no? Y empezar a desandar ese camino de transformación conjuntamente con el municipio, con PAMI, con ANSES, con todos estos organismos que vos mencionaste. Más adelante te voy a preguntar, pensando como pensás, ¿cómo tu estructura política y tu desarrollo y tu recorrido va de la mano de personajes como Patricia Bullrich o como Horacio Rodríguez Larreta, que están en las antípodas de este pensamiento y de esta funcionalidad donde nos hablan de que todo lo que tenga que ver con el Estado está mal y todo lo que tenga que ver con la inclusión es algo que se tapa y se esconde? Los que conocemos un poco el país y los que lo recorremos, y yo estuve en Buenos Aires hace muy pocas horas, realmente es una realidad. Pero lo dejamos para un poquito más adelante. Volvamos y sigamos con esto del tejido institucional y de tu carrera y de tu cosa particular, que la está viendo gente y la está escuchando gente en todo el territorio, y un poco la idea es que sepan por dónde va la mirada de los dirigentes de la política de Río Cuarto, que son los que tienen protagonismo con miras a lo que va a suceder el año que viene, como es tu caso. En el Consejo Deliberante, donde ejerces el rol, sos presidente de bloque, hay una mirada y hay un compromiso respecto de lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas de Estado que precisamente se involucran con estas realidades. Y vos estuviste haciendo hincapié no hace mucho tiempo en algo que se vincula con la basura, con la recolección de basura, con la posibilidad de que no sigamos teniendo enterramiento, que podamos poner en marcha un sistema que nos permita hacer una diferenciación de origen, que podemos trabajar el concepto de ecología y de cuidado del ambiente de una manera totalmente distinta. ¿Cómo nos ves en esa cuestión de aprender? Somos una ciudad que podría estar generando mucho dinero con esto de la basura y el tratamiento de la basura. Cuando vos hablas de la ciudad moderna, recién decías, bueno, somos una ciudad que duerme la siesta, hay que cambiar, que hay que modernizarse, que hay que evolucionar. Qué mejor tema que poner como ejemplo que es la basura, ¿no? Que nosotros estemos en el 2023 enterrando 200 toneladas diarias de basura sin tener ni siquiera en la cabeza un mecanismo de separación en origen, es realmente una situación que nos debe preocupar como generación política, pero también pensando en las futuras generaciones. Yo tengo un programa que empiezo a diseñar de políticas públicas que estamos trabajando y el eje del ambiente es fundamental. Cuando vos empecé el programa, lo primero que dice es
Sustentabilidad y sostenibilidad, cómo hacemos programas sustentables pero que sean sostenibles económicamente en el municipio. Uno tiene que ver con la separación en origen, con mucha educación en los colegios. Por ahí empezamos por atrás, estamos discutiendo si tenemos una planta de tratamiento de reciclaje. Perfecto, mañana viene Cotreco, Gustavo, y te dice, ahí tiene la planta. ¿Qué hacemos? Perdimos 2, 3, 4 años en trabajar con todos los colegios, en educación ambiental, en separación en origen. Es decir, vamos en realidad siendo más efectistas desde la política de inaugurar una planta que en realidad en transformar el medio ambiente o cuidándolo, porque tendríamos que haber empezado al revés, o por lo menos empezar. Si la planta está dentro de un año, cuando termine la empresa, que lamentablemente se la pagamos y no la construyó, que eso tiene que ver con otra cosa, pero perdimos muchos días en hablar con la comunidad educativa, que eso lo trasladen multiplicando a sus padres y a otras generaciones que por ahí vienen con otro concepto. La plata la tenemos porque a Cotreco le pagamos para que recolecte la basura 6 veces por día, entonces habría que pensar en un sistema diferenciado de 3 días orgánico, 3 días inorgánico, o digo, hay que trabajarlo, no es un proyecto que lo tenemos cerrado, pero pensar en sectorizarlo para ver cuánto de orgánico y cuánto de inorgánico hoy producimos. Digo, de esas 200 toneladas debe ser 60-40. Yo estuve en Justiniano Pose, se pueden generar convenios con empresas importantes que trabajan con el plástico, con el vidrio, con el cartón. Ellos están recuperando casi un 30% del total del que invierten. Mirá si no es importante, con un modelo que empezaron hace poco. Entonces, digo, en el largo plazo, en un mundo que empieza a ver la economía circular como lo que se viene, seguramente ese 30% va a ir creciendo y nosotros capaz que dentro de 10 años estamos vendiendo energía de la basura. Digo, ahora, no damos ese debate, lo mismo lo digo con el agua. Yo fui al Congreso Mundial del Agua y volví muy asustado. Nos decían, miren, en el 2040 van a tener problemas de agua en Latinoamérica, pero Latinoamérica, ¿cómo? Si Latinoamérica nosotros producimos el 13% de agua dulce del mundo. Imposible, el problema lo tienen en África, lo tienen... No, acá. Bueno, empezamos a ver las consecuencias del cambio climático, de la sequía. Urgente hay que empezar a pensar en los recursos naturales y cómo los cuidamos. No puede ser que nosotros tengamos un consumo de 600 litros de agua diario y que llenemos las piletas y que lavemos los autos y que nadie diga nada. Proponemos ir a un sistema medido por metros cúbicos, decir, bueno, se paga por lo que se consume, pero detrás hay una concientización de eso. Las obras que no se ven, ¿por qué tenemos 32 bombas prendidas que generan contaminación? Porque la energía, cuando tenés las bombas todos los días conectadas, o producen gases de efecto invernadero, cuando Dilken hace 100 años hizo una obra que te baja el agua por pendiente. Pero como es una obra que es cara pero no se ve, nadie la hace. Tenemos que volver a tener Dilken en las políticas públicas de la ciudad de Río Cuarto. Que tengan una mirada moderna, pero que piensen a largo plazo. A lo mejor un puente te da más voto porque cada vez que vas y venís lo ves y lo cruzás, y una obra que... ¿Cómo le explica a la gente? Mira, abrí la canilla y sale agua. Voy a hacer una obra de más de 1.500 millones de pesos, abrí la canilla y sale agua igual. Sí, pero hay otro concepto, hay otra mentalidad, hay una generación que lo va a entender. Hay una generación que va a entender que hay que cuidar los recursos naturales, que hay que enterrar menos basura. Y ese es el salto de calidad que nos falta, ¿no? Y ahí vas atando. Ahí va diciendo desarrollo económico, una ciudad que necesita modernizarse para no quedarse en el tiempo en blanco y negro. Desde lo medioambiental, desde la inserción en el medio, desde el vínculo con la universidad, desde dónde, cómo. Esa es la ciudad con la que uno sueña, ¿no? Y que lucha todos los días para decir, bueno, ¿cómo hacemos para construirla entre todos? Esta mirada que vos tenés es un poco lo que nos convoca a que estemos sentados aquí, que empezar a conocerte, sobre todo por ahí el que te sigue, el que está en el ejercicio de la profesión, sabe por dónde va tu construcción, tu mirada, pero lo interesante de la propuesta es que vayamos conociendo cuál es la idea de Gonzalo, porque va a estar protagonizando la política
lo está haciendo ahora, pero con otras intenciones y con otra idea de representación en el corto y en el mediano plazo. Gonzalo, cuando iniciábamos la charla hablábamos de tu llegada desde otro lugar, tu pertenencia a una clase social que se permitió precisamente en otros tiempos y en otras épocas la posibilidad de la ascendencia social, la posibilidad de que puedas estudiar, la posibilidad de llegar a ocupar roles importantes. Cuando nos trasladamos a la historia reciente de la política y lo que nos está hoy atravesando, incluso con un bombardeo desde las redes sociales, nos hablan de otra idea y de otro concepto. Nos hablan de la meritocracia, nos dicen si vos sos pobre no es mi problema, si vos no pudiste estudiar es un tema del que no me tengo que ocupar. Digo, estamos corriendo un riesgo muy importante y en el medio lo que ha sucedido, es mi mirada y me gustaría saber tu opinión, es que encontramos un vacío de contenido a la hora del ejercicio de la política. Dirigentes sin formación y dirigentes que cambiaron el eje de las discusiones, donde la calidad de dirigente pasó a un segundo plano porque importaba la inmediatez en la política y el resultado de corto plazo. Así aparecieron los Palito Ortega gobernadores, por ejemplo. Sí, que hoy se ha profundizado. Hoy la característica de los medios, esto quiero ser respetuoso porque tiene que ver creo con los formatos. Yo no voy a entrar en el contenido, que hay editoriales que son muy fuertes y que trabajan todo el tiempo en dinamitar todo, ¿no? Pero esto de antes vos te sentabas para ver un programa político, yo lo veía a mi viejo y era, bueno, Hora Clave o alguno de esos y tenían 30, 40, 50 puntos de rating porque no tenías otra cosa para mirarla. Yo lo escuchaba el otro día a Martín Lustó que hacía un poco referencia a esto, ¿no? Él va a un canal y tiene que tirar 2 títulos en 2 minutos y si no es interesante y al periodista no le gusta, lo sacan del aire. Sí, o va a ser falta de respeto hasta con el contenido. O va a ser una nota y si no es un poco más duro que el anterior, el periodista en vez de preguntarle qué opina la realidad, le terminan pegando a él. Y entonces termina, en vez de ser entrevistado, termina siendo un saco de boxeo en donde todo el mundo le termina pegando porque no dice lo que quiere el medio. Dijo, eso y el hecho de que vos puedas cambiar permanentemente de canal, de medio, entras a las redes, salís de un teléfono, llevó a que muchos dirigentes políticos, con formación, sin formación, terminen, en vez de tener plataforma de gobierno, terminen dando títulos. Hoy le preguntaba a Milei, ¿cómo hace para dolarizar la economía? Que es su propuesta cambiar, y no sabe, no tiene ni la menor idea de cómo hacerlo. Ahora tiene el título, lo tira, los medios lo toman y a partir de ahí hace el acting ante las cámaras. Esa es la realidad. Ahora todos somos responsables. La dirigencia política, los medios de comunicación, los ciudadanos. Los 40 años de democracia que vamos a celebrar este año son muy caros. Hubo mucha gente que dejó su vida para que volvamos a tener democracia en Argentina. La democracia es el sistema perfecto, no, pero es el mejor en el cual podemos tomar las decisiones con respeto, dentro de reglas básicas, elegir a nuestros representantes. ¿Ha saldado la deuda? Claro que no. Claro que no. Vos recién decías, hoy ni siquiera estudiando, primero que no llegás a la universidad, pero aún con un título seguís siendo pobre. Una cosa increíble. Decís, bueno, me esfuerzo, salgo de la villa, termino el secundario, ya es una odisea, llego a la universidad. Imposible, pero supongamos que llegues a ese mundo distinto, porque ya es como llegar a otra clase social, a la universidad de los trabajadores del pueblo. Eso es mentira. Hay que cambiarlo. El eslogan no sirve, el eslogan es diferente a lo que pasa realmente ahí adentro. Entonces, decir, bueno, llega, se recibe, sigue siendo pobre. O porque no consigue trabajo, porque consigue trabajo, pero le pagan 100.000 pesos. No llega a alquilar, no llega a comer. Entonces tenés que tener 35 años, vivir con tu viejo, te morís de hambre, tenés 2 o 3 laburos, la pasas mal. Entonces la democracia no ha resuelto los problemas, en algunos casos lo ha agravado. El otro día iba a un debate por la pobreza y decía, nos tiene que dar vergüenza a todos. ¿Cómo me voy a pelear con Adriano Villa del Centro Cívico o de
para ver quién es el dueño de los pobres. Somos todos. Sí, uno de los grandes fracasos de la política en la ciudad, en la provincia, en la Argentina. Hay cosas que nos tenemos que hacer cargo toda la dirigencia política, pero con mucha responsabilidad, porque si no empezamos a generar espacios para personajes o para dirigentes que hasta dentro de partidos orgánicos empiezan a tener mensajes que calan en la sociedad más en estos momentos de crisis y que ponen en jaque al sistema democrático, ¿no? Cuando hablamos de la política y del recorrido y de la militancia y del compromiso, todos los que pasamos alguna vez por centros de estudiantes, por una dirigencia, por una militancia, el debate era lo esencial, lo que nos enriquecía, pero además lo que nos permitía de alguna manera tener nortes, horizontes. Los que venimos del interior sabemos además lo difícil que es lograr algunos objetivos en función de la distancia, lo lejos que nos quedaban los grandes centros urbanos. Sí. Hoy por hoy tenemos todas las herramientas en este tipo de ciudades y los chicos no se comprometen. La militancia empieza en los secundarios, hoy los chicos prácticamente no militan en los colegios secundarios. Tampoco tienen la idea de una construcción, de una idea de un proyecto en función de iniciativas que tienen que ver con sus necesidades, sino con copiar esas referencias que vienen tóxicas desde otros ámbitos. Pero en el medio de todo eso nos encontramos con realidades de dirigentes políticos que hace 40 años que tienen un recorrido. Sí. Tampoco hubo un espacio y un lugar para que trascendiera ese recambio generacional casi natural que debe suceder. Y digo, vos sos un hombre del radicalismo de la provincia de Córdoba. Mario Negri tiene más de 100 familiares trabajando y es un dirigente político que viene desde el 83 a la fecha y todavía opinando y con una representación que habla en nombre de todos ustedes. Podría ser tu papá largamente, Mario Negri. Por eso, cuando en algún momento se puso en crisis la PASO, de que decían primero que era un mecanismo que no se utilizaba, que era cierto, casi todos los grandes partidos políticos llegaban con un solo candidato y que en realidad lo único que hacían era gastar dinero y siempre se empieza a ver cómo se hace antipolítica desde la política, ¿no? Yo empecé a preocuparme porque digo, las PASO son justamente lo que nos da a las nuevas generaciones la posibilidad de competir. Y vos fijate, Gustavo, cómo le sirvieron las PASO a nuestro partido. Puedo dar el ejemplo de Mario Negri, un dirigente reconocido, con mucha experiencia y demás, pero que si no hubiera estado la posibilidad de las PASO, seguramente Rodrigo de Loredo no sería un emergente del radicalismo. Maximiliano Puyaro hoy es uno de los candidatos a gobernadores con posibilidad de ganar, surgió de las PASO porque se animó a ir con una estructura de militancia y digo, hay un sinnúmero de dirigentes del radicalismo que lo han oxigenado, te pueden gustar más o menos, pero Lustó fue a las PASO en Buenos Aires, en Cava, y ganó. Martín Berogaray en La Pampa es candidato del radicalismo y le ganó al PRO, con las PASO que hay institucionales en la provincia. Y eso creo que lo hizo poner al radicalismo de pie nuevamente, ¿no? Porque hoy yo digo, no existe más Cambiemos, existe Juntos por el Cambio, pero además existe un Juntos por el Cambio que ya no es el mismo que hace 2 años atrás, porque el radicalismo es diferente, pero es diferente no porque lo tocó la varita mágica, es diferente porque fue interna, se potenció, tiene nuevos dirigentes, tiene nuevas figuras emergentes, tiene un bloque, por ejemplo, de Evolución, conducido por Rodrigo de Loredo, con 12 diputados más, todos jóvenes con mucha proyección en sus provincias y que hizo que algunos dirigentes de Cambiemos del PRO digan, che, sin el radicalismo no es solamente que no podemos controlar las mesas el día de la elección, no es un conjunto de fiscal el radicalismo es una potencia territorial electoral, pero con dirigentes que también pueden garantizar un gobierno, tener propuestas, ideas y también son o tienen potencia electoral. Así que me parece que ese es el panorama el cual nosotros hoy estamos viendo, ¿no? Entonces, cuando acá se habla del radicalismo y elecciones internas en septiembre, ¿ustedes están locos? No estamos locos. Lo que hacemos es tener la posibilidad de que ese día, domingo, 8.000, 10.000, 12.000 riocuartenses que tienen ganas de ir y elegir su candidato a intendente dentro del radicalismo lo puedan hacer de manera libre, que no haya 4 dirigentes encerrados en una pieza y digan es este. Porque de esa forma terminan estando 40 años lo mismo.
Yo te digo, si sos el único que salís en televisión todos los días, ¿quién va a ser más conocido? Vos. Ahora, si el programa lo haces una vez vos, lo hace una vez otro, lo hace una vez otro, y bueno, lo van a ver a los tres, un día cada uno. Bueno, eso tiene que ver. La potencialidad capaz que la tiene otro, pero no lo puede aprovechar porque nunca le dieron la posibilidad de estar enfrente de la cámara. Eso es lo que estamos discutiendo hoy adentro del radicalismo. Y nuestra generación no lo va a dejar pasar, Gustavo. No lo va a dejar pasar porque venimos del fracaso del 2001, de tener que estar 24 años fuera de la provincia, de perder el municipio, de ser furgor de cola de Cambiemos, donde éramos el partido del 3%. ¿Quién le va a dar algo? Pongámonos en el lugar de Macri en ese momento. ¿Cuántos puntos sacó el radicalismo en La Paso? 3. ¿Qué le corresponde al radicalismo? Bueno, nos dedicamos a construir a Manes, a Tetaz, a Lustó, a todos los que te nombraba antes, para que no es que nos den porque tengamos legisladores, nos den porque tengamos dirigentes que son potenciales candidatos a presidentes o a vicepresidentes o a gobernadores de las provincias más grandes. Bueno, es el proceso que hemos encarado una generación, mucho que nos conocemos en la universidad, mucho, la verdad, que cuando vamos a estos encuentros nacionales decimos, bueno, mira vos cómo generacionalmente fueron llegando todos en distintos lugares y nos volvemos a encontrar, y eso va a hacer que nosotros, estoy convencido, recuperemos la provincia. En este caso no tenemos un candidato propio del radicalismo, pero sí con un Rodrigo de Loredo que es fruto, producto de esa paso, y que va a tener una prepotencia no solamente desde lo electoral, sino desde el trabajo para que el radicalismo vuelva a ser potente aquí en la provincia. Cuando te sentás y pensás e imaginás y proyectás todo esto, porque seguramente debe ser materia de análisis constante, te rodea un grupo de dirigentes con recorrido, pero con los años como para poder imaginar un futuro. ¿En qué hacen hincapié cuando se analizan y cuando proyectan? Hablábamos de la necesidad de la militancia, del recorrido territorial, del recambio entre ustedes mismos. Hay chicos que hace bastantes años que ya están trabajando, están encontrando esa dinámica, por lo menos en tu sector político, dentro del radicalismo de Río Cuarto, que se permite precisamente ese recambio. Te han dado un rol protagónico los propios concejales y la gente de la militancia que te puso en un lugar específico. ¿Por dónde va lo que están construyendo? Porque lo que viene parece muy lejos, pero se termina la elección provincial y viene la de ustedes en el ámbito local, y eso genera mucha expectativa. Primero, aprovechar este formato, ¿no? Porque es difícil a veces en otras notas explicarlo, pero digo, tenemos una característica rara. Nosotros nos conocen por el nombre de una agrupación. Sí. La 30 de octubre. Eso es importante, ¿sabes por qué? Digo, así como puede tener su debilidad a la hora de cuestionarlo. Pues fíjate qué raros que somos, que no somos el ismo de nadie. No somos el nombre del dirigente y el ismo. Mirá, a nivel provincial decía el negrismo, el maestrismo, el ismo. Nosotros somos una organización. Si Parodi mañana no está, la organización sigue funcionando. Con un proyecto, con un programa, con una metodología. Tenemos una forma de trabajar, un sistema, tratamos de ser respetuosos de el cronograma que nos armamos, la militancia se renueva, puede haber egresados por diferentes motivos, porque ingresás a la faz privada, porque te tenés que ir de la ciudad por lo que fuese, o por situaciones personales. Bueno, la organización no se para. No dependemos de una situación o de un nombre en particular. Eso creo que también es una fortaleza. Hoy me toca encabezar el proceso de ser el más representativo, el presidente del bloque, seguramente el precandidato a intendente por nuestro espacio, que vamos a estar avanzando en los próximos días. Pero es una organización, ¿no? Es una organización diferente que también te da muchos aprendizajes. Y principalmente lo que nos puedo decir, bueno, ¿qué se proponen? Primero, tener un programa para gobernar la ciudad, ¿no? Allá de este programa de trabajo institucional sistemático, que yo sé que el lunes tengo que hacer tal cosa, el martes tengo que hacer tal cosa, el miércoles tal otra, el jueves me tocará en la visita en las instituciones, el viernes voy a estar en el barrio, y mucho sentido común.
mucho sentido común, la política perdió sentido común, hay decisiones que se toman. ¿Por qué se tomó esta decisión? Ya no es porque es un dirigente que no está capacitado, es un ciudadano que no está preparado, que está viviendo absolutamente alejado de lo que pasa en la calle. Yo veía el otro día como todas las ciudades modernas, vuelvo al primer concepto tuyo, tratan de que no se genere una gran congestión en los centros urbanos, entonces sacan el transporte público, sacan los autos, tratamos de no contaminar más, de tener más bicisendas. Acá en Río Cuarto metimos todos los colectivos al centro. Pero al otro día, por las dudas, cuando lo quisimos mejorar, hicimos una parada enfrente de la catedral. No podía pasar. Dejo a mi señora en el centro y quiero seguir, y no se podía pasar porque había colectivos, porque están los taxis del otro lado, porque es una locura. Yo digo, a la política le hace falta también sentido común y yo creo que nosotros le podemos aportar eso. Cuando voy a los barrios le digo, mire señora, ¿a usted sabe quién toma las decisiones por usted? Por eso es importante que vaya a votar. Porque si el que toma la decisión vive en un country encerrado que no sabe cuánto vale el litro de nafta porque se lo va a comprar el chofer, entonces tiene la vida solucionada, no sabe ni siquiera lo que cuesta, o lo que cuesta en el sentido no literal de lo que cuesta pagar la nafta, sino lo que cuesta porque capaz que nunca tuvo que realizar el esfuerzo para saber lo que cuesta. Si al supermercado no va porque va algún trabajador que tiene involucrado en su casa, que le limpia la casa, le compra la comida, y viven en otro mundo. Y hay una dirigencia política que entendió que la política es el arte del privilegio de vivir encerrados, lejos, y si no lo cambiamos, no va a cambiar. No va a cambiar la realidad. Entonces digo, aportarle, además de un programa sentido común, hablar con la gente, estar en la calle, ser una parte de la clase política que trate de juntar lo que está pasando en la realidad con las decisiones que se toman. Vamos a contar que Gonzalo, además de haber sido, actualmente es concejal, de haber sido candidato a legislador, ocupó un rol importante en la gestión del gobierno anterior de la Municipalidad de Río Cuarto, tuvo que ver con toda la tarea de acción social, fue desarrollando una política que ha sido muy reconocida y yo creo que esa construcción es también la que te puso en este lugar. Se logró porque hubo una decisión política y una designación y a partir de ahí hubo un trabajo muy importante. Sin embargo, esto que vos estás planteando es también lo que hizo perder las elecciones al gobierno al que vos perteneciste. Porque disociaron lo que era la gestión con el recorrido territorial, se permitieron en algún momento, y yo he sido muy crítico de esa situación, que el jefe de gabinete pusiera dentro de la gestión municipal un banco privado, como fue el Banco de Ciudad. Digo, hubo una cuestión de la que ustedes fueron críticos en algunas cosas, lo fueron planteando, una cuestión que los alejó del ciudadano común. Incluso se le cuestionaba al intendente anterior, con el que tenemos mucho diálogo y hemos discutido muchas veces sobre estas cuestiones, pública y privada, la discusión respecto de cómo se había alejado de la gestión. Y nos sorprendía mucho que eso sucedió. Tiene que ver con esto que vos acabas de decir. Pero en el rol que a vos te tocó, realmente hay un reconocimiento de propios y opositores de que se hizo un gran trabajo en acción social. ¿Cómo ves lo que está sucediendo ahora y en qué cambiarías esos aspectos si hay que cuestionar o cambiar algo? Parece que hay una lógica de gestión, materia social específicamente, respondiendo directamente a lo que me preguntás, que tiene que ver con copiar un modelo que funcionó muy bien en la provincia de Córdoba, pero creo que funcionó en otro contexto, ¿no? Funcionó en un contexto donde había crecimiento, donde había un gobierno nacional que daba muchísimas respuestas. En materia social, el modelo que tenía el presidente en aquel momento era Cristina Fernández de Kirchner, hacía que la provincia casi no tuviera que involucrarse, ¿no? Después nace la asignación universal, estaba la tarjeta hoy alimentar, para que lo puedan entender, pero era del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria. La tarjeta de la provincia no se cargaba nunca. Cuando llegaba la de 2011, se votó en mayo o en junio, se cargó en marzo. Entonces ahí aparecía el gobierno provincial, ¿no? Siempre desatendió lo social.
siempre me pregunté por qué no estallaba por ahí la salud pública, la educación, porque uno iba a las aulas y estaban rotas, iba al hospital y no había turnos. Pero se construyó a partir de eso, ¿no? Con una identidad de la obra pública desatendiendo la materia social. Y creo que este gobierno copió un modelo que tuvo resultados electorales. Por eso yo también cuando hablo con la gente le digo, bueno, si vos haces, a mí me pasaba mucho, me decían, mira, voy al hospital y no hay especialistas, entonces tuvimos que vender la moto para poder ir a Córdoba porque mi hija tenía mancha y estábamos asustados, bueno, gracias a Dios no fue nada, pero acá teníamos que esperar 6 meses. Mirá, si vos un dirigente político que te hace 5 puentes, vas a la próxima elección y te gana con el 60% de los votos, yo sigo haciendo lo mismo. Entonces, ahí es la construcción colectiva, ahí el compromiso, que ese domingo tenés que ir y votar con responsabilidad para que también se le ponga límites a las decisiones que se toman, porque si no vamos a techar el río y no vamos a tener especialistas. Entonces digo, para sintetizarlo, creo que este gobierno ha desmembrado lo social, ¿no? Nosotros antes teníamos una subsecretaría que tratábamos de convertirla en una articulación muy fuerte. Hoy Hábitat Social pertenece a otra subsecretaría y en ese momento fue novedoso intervenir los asentamientos. En el 2008, cuando me toca asumir, en el 2009 hicimos la primera intervención en Oncativo, todos los asentamientos tuvieron luz, agua potable, que eran los 2 servicios básicos. Teníamos el proyecto de los recuperadores urbanos, creo que está bastante abandonado. Todo lo que era discapacidad dependía de la subsecretaría, hoy se fue a educación. Ha habido muchos cambios que hicieron que hoy el concepto del desarrollo social se termine reduciendo a lo alimentario. Yo me preguntaba hoy qué tiene la subsecretaría de Desarrollo Social bajo su estructura de organigrama, solamente lo alimentario. Después todo lo que tenía que ver con el desarrollo, de construir capital humano, de encontrar una salida a la familia de la pobreza, que lo haga de manera colectiva, potenciando sus capacidades y demás, se ha perdido. Y hay una visión más de asistencia, no digo asistencialismo, porque la verdad es que no tengo la posibilidad de decir estar haciendo asistencialismo, sí asistencia, que es una obligación del Estado, darle de comer a las familias, darle el bolsón, darle la mercadería, pero creo que es otro el concepto que nosotros teníamos, cooperativas. Nosotros creamos la Dirección de Economía Social con este concepto de la igualdad, la democracia, la posibilidad de resolver los problemas en conjunto. Hoy la cooperativa que limpia el río se llama Compañero Oncativo porque eran todos planes jefas y jefas del barrio, entonces a partir de esa identidad cultural, de que todos sean del mismo barrio, de organizarlos en una cooperativa, de que todos sean lo mismo porque se votaban las autoridades y a partir de ahí había democracia, representación, empoderamiento. Bueno, eso hoy se pasó a la Secretaría de Trabajo. Esa concepción de un desarrollo social absolutamente amplio se perdió y de eso soy muy crítico, ¿no? Después, bueno, son decisiones y son modelos y se respeta porque este es el modelo que ha implementado el intendente y ha sido reelecto. Entonces, también habrá que ver cuál es eso que yo digo, ¿no? La valoración social y a qué se le pone más valoración, porque también a veces esa inversión en lo social que no se ve no termina siendo acompañada electoralmente y eso es lo que nos impide hacer esos cambios de fondo que son tan necesarios y que hoy lo vivimos a nivel nacional, ¿no? Tenemos elecciones cada 2 años, siempre se trata de ver cómo se hace para ganar elecciones y nunca se termina de transformar lo que necesariamente o en lo que necesariamente deberíamos avanzar, ¿no? Cuando te toca sentarte en una mesa y analizan el escenario de lo que va a suceder en las elecciones internas del radicalismo y ves que hay, con todo respeto, porque la verdad que hay que reconocer los esfuerzos, incluso la tenacidad de algunos de los candidatos, ves que se repiten algunos nombres o algunas construcciones no van de la mano entre lo que fue el comportamiento ético a la hora de desarrollar una función en lo privado y en lo público. Después tiene que ver con el discurso y con la acción, ¿no? Y no voy a dar nombres para no entrar en determinados debates, pero son los precandidatos que se están nombrando o que están sonando como que van a participar en el ámbito de los comicios internos del radicalismo. Todo eso genera una expectativa.
¿Cómo imaginás el día después? A la hora de poder sentarte una vez pasadas las elecciones, a lo mejor con un resultado que te ayude, que ayude a tu agrupación, a coordinar y a combinar con algunos dirigentes que no tienen ni la misma mirada, ni los mismos valores, ni la misma ética a la hora del desarrollo de la función pública. Vos no te fuiste de la función pública a desarrollar una actividad privada que está viciada con alguna cuestión que tiene que ver con lo ético y que hay un prurito ahí a la hora del ejercicio de una y otra actividad y de los intereses, ¿no? Digo, ¿cómo te sentás a articular? ¿Cómo te imaginas que va a ser todo eso en el caso de que el proceso interno fuera favorable para vos? Primero, construyendo un proceso interno con mucha responsabilidad. Creo que tenemos que aprender desde el radicalismo que los adversarios circunstanciales de una interna son los radicales que se presentan, pero no son los adversarios al final del camino, ¿no? Muchas veces eso nos hizo que tengamos situaciones que nos lleven a que 24 años, un cuarto de siglo, gobierna el peronismo y nosotros hayamos ido divididos en dos. Entonces, primero mucho respeto, en donde si ganamos la interna tiene que ser porque tengamos el mejor programa, porque ese domingo más vecinos nos fueron a elegir, porque tuvimos una organización que en ningún momento agredió a ninguno de nuestros adversarios. Entonces va a ser mucho más fácil que al otro día estemos todos juntos. Yo siempre digo, en la política hay que tratar de no dar excusas, porque cuando vos das la posibilidad de generar excusas, bueno, es mucho más difícil construir al otro día, porque van a tener motivos. Y digo, recalco esto porque siempre nos tocó gobernar la ciudad. Entonces, decir, bueno, hay que aprender de nuestra generación que no tiene la provincia, que perdió el municipio, de que a veces esas disputas chiquitas son pérdida de tiempo y es hacerse daño que no tiene sentido. Lo pagaron caro en algún momento. Lo pagamos muy caro. Entonces, ese es el primer puntapié para decir, bueno, ¿cómo hacemos para juntarnos? Después creo que hay que ser amplio en el sentido de cómo, más allá de tener, que tiene que tener la preponderancia, obviamente, ¿no? Si cualquiera de los candidatos que gane tiene un modelo de ciudad y ganó la interna, obviamente está refrendado por los votantes y hay que acompañar ese modelo, pero siempre sabiendo que hay que hacer abierto a la posibilidad de que los otros candidatos también hagan su aporte y se sientan parte de la ciudad que se va a venir, y también siendo amplio también a la hora de armar los equipos de trabajo. Me parece que teniendo esa línea de conducta va a hacer que nosotros lleguemos al 2024 sin esta división que por ahí, digo, podemos tomar el ejemplo, en la anterior nosotros perdimos por 5 puntos y hubo una expresión cercana al radicalismo que fue por fuera y que sacó 4. Bueno, eso hay que evitarlo, y para eso hay que convocar a todo el mundo y tratar de que el que se quiera expresar y que quiera participar lo pueda hacer en una interna. Yo siempre digo, no le tengo miedo a la cantidad de candidatos o de precandidatos que haya en una interna, porque yo tener una interna de 2, pero es absolutamente sangrienta, es imposible que vos ganes la elección general. Y capaz que alguno se te fue por afuera porque no se sintió incluido. Entonces, además de tener un problema interno, tenés un candidato radical por fuera que te saca 4 o 5 puntos. Que vayan todos a participar en la interna. Si es respetuosa, si es debate de ideas, no importa cuántos precandidatos haya, lo importante es que todos van a estar incluidos dentro de la institucionalidad del radicalismo para después construir Juntos por el Cambio o algo mucho más amplio que Juntos por el Cambio. Hay muchas ciudades que están ampliando esa base electoral. Nosotros no nos tenemos que quedar hablando solamente al votante duro de Juntos por el Cambio que tiene alguna posición ideológica concreta. Digo, para vos generar mayoría, tenés que generar mayoría a partir de romper los 40 puntos, empezar a pensar en ganar una elección. Digo, fue raro que el intendente en la última sacó 41%, pero después siempre que ganó estuvo más cerca de los 50 que de los 40. Para eso tenés que generar mayorías sociales, entonces involucrar a sectores de centro-izquierda, sectores populares, sectores... Digo, me parece que hay que
agrandar la base electoral de Juntos por el Cambio, y eso tiene que ser el desafío del próximo candidato, sea quien sea, ¿no? En profundidad tiene esta idea, la de conocer precisamente de manera mucho más relajada la personalidad, la idea, el desarrollo, el concepto que quiere compartir el entrevistado en el momento en el que lo invitamos a que comparta nuestra mesa, y por supuesto ir teniendo detalles de algo más que la mirada de la política o de la función. Gonzalo Parodi, como ya lo dijo él, es licenciado en Ciencias Políticas, es abogado, está en pareja con una chica riocuartense hace mucho tiempo. 20 años. 20 años. Casi la mitad de mi vida. Llegamos a la ciudad de Río Cuarto en la misma época. Yo llegué en enero, febrero del 2000. Vos más o menos contabas que llegaste en la misma época. Hemos hecho distintos recorridos. A él le ha ido mucho mejor que a nosotros. Pero la intención tiene que ver con esto, con que relajemos, con que la histeria o la intolerancia no sean el punto de partida de un encuentro entre dos personas que pueden desarrollar conceptos y tratarlos con esta idea de respeto y de mirada profunda que nos encuentre, que nos permita que la ciudadanía tenga acceso a esta forma de hacer periodismo que nosotros definimos con responsabilidad. Nos queremos sentir totalmente alejados de lo que se propone a través de los medios tradicionales en lo que tiene que ver a la hora de entrevistar y dejar que se exprese la persona que uno invitó, para que precisamente esto sea enriquecedor. Coincidimos en muchas cosas, en otras no tanto, y en algunas no coincidimos en nada, pero de esto se trata, de que desde el periodismo y desde cada uno de nuestros lugares nos permitamos tener estas herramientas y que cada uno de los entrevistados tenga la posibilidad de contar y de hacerlo de manera respetuosa y de manera generosa a la hora del desarrollo del concepto. En profundidad tiene esta intención. Lo hicimos con Laurita Oloco, hablando con las autoridades universitarias en su momento, y volveremos también con el protagonismo de ella a estar contando otros aspectos. En lo político por ahí uno protagoniza un poquito más. Gracias por haber estado. Para mí fue un verdadero placer. Nos debíamos esta charla y otras hace Perdón mucho tiempo. por el estado gripal, pero bueno, la época, vengo bastante golpeado con el dengue. Estuve en contacto con el subsecretario, agradecerle yo por este medio, con Lucas. La verdad que después de la tormenta estuvimos ahí en Las Delicias, en Quena. Me picaron los mosquitos, estuve 10 días. Hay un poco de mal. mosquitos en Río Cuarto en esta época. Muy mal con el dengue, la verdad que no se lo recomiendo a nadie. Y bueno, por ahí un poco saliendo de esa situación, pero la verdad que muy cómodo, Gustavo. Muy cómodo, de hecho se me pasó muy rápido. Te iba a decir, che, ya que estamos tan distendidos, te iba a pedir más agua por el estado gripal, pero justo está terminando. Así que agradecerte, porque me gustó mucho. La idea es esta, ¿no? La de charlar con relajados. No va a ser la última, porque tenemos muchos encuentros por delante, pero esta idea de escuchar todas las voces además, porque lo hicimos con Juan Manuel Llamosas en la primera oportunidad, con vos en esta que estamos analizando política, lo haremos con otros representantes y personas que nos van a enriquecer a la hora del encuentro, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con que en Río Cuarto no repitamos el modelo histérico y malintencionado de otros lugares donde realmente se nos falta el respeto como sociedad además, ¿no? Así que mil gracias por haber estado. Se llama Gonzalo Parodi, es presidente del bloque de concejales de Juntos por Río Cuarto. Juntos por Río Cuarto. Cambiemos. Es la versión local. Es la versión local de Cambiemos, un bloque que tiene un rol protagónico importante y que cuando le toca estar en la oposición sufre las consecuencias de precisamente muchos de los proyectos hay que cajonearlos, hay que postergarlos. Es difícil. No es tan sencillo. No sé cómo te trata el resto de los medios, pero nosotros queremos hacerlo con muchísimo respeto como siempre. Muchísimas gracias, felicitarlos, hicimos el reconocimiento en el Consejo por el crecimiento del multimedio y que la verdad que esto que recién decíamos, ¿no? Cómo se va transformando la comunicación y estos nuevos mecanismos me parece tan interesantes. Yo soy más tradicional, pero la verdad que te repito, me pareció muy entretenido
el formato. Bueno, hasta aquí la idea de este programa. Vamos a seguir encontrándonos en el tiempo y siempre con la misma idea: comunicar con responsabilidad. En profundidad. Un podcast de La Ribera Multimedia. Con Gustavo Román. Un espacio para conocer la historia de vida de nuestros invitados, con una mirada simple y profunda que nos permita reflejar la esencia de cada testimonio.